El Hospital Médica Campestre le da la bienvenida a su serie de webinars Salud y Felicidad. El día de hoy, nuestro moderador será el doctor Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El doctor Ramírez es licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona, maestro en administración y gestión de servicio de salud por la Universidad Cuauhtémoc, aspirante a doctor en administración por la Universidad IEXPRO. Bienvenidos, comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad, presentada por el Hospital Médica Campestre. El día de hoy tenemos un tema de mucha importancia relacionado con información valiosa sobre las pruebas de COVID-19 que actualmente están circulando en el mercado. Contamos con la participación de la doctora Miriam Aide Limón Figueroa. La doctora es especialista en patología clínica. La doctora es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su posgrado en el Hospital Médica Sur, en la Ciudad de México, en el área de patología clínica. Posteriormente colaboró en el Hospital Médica Sur y recientemente tiene el cargo de la dirección médica de Laboratorios Proquimed, aquí en León, Guanajuato. Doctora, bienvenida. Este es su espacio. Le agradecemos sobre todo su atención, su tiempo y su colaboración para podernos ayudar el día de hoy a resolver alguna información y sobre todo las dudas que se pueden generar y suscitar sobre las múltiples pruebas que se encuentran en el mercado y que diversos laboratorios están ofreciendo. Este es su espacio, doctora. Bienvenida. Muchas gracias. Sí, vamos a ver las pruebas que actualmente se están ofreciendo para la enfermedad COVID-19. Agradezco la invitación y bueno, vamos a empezar para ahorrar tiempo al final, que va a haber muchas preguntas. Es, como les mencionaba, relacionado a las pruebas de laboratorio. Sin embargo, sabemos que existe, pues obviamente, esta enfermedad a partir de diciembre del año pasado y que algunos pacientes pueden presentarse asintomáticos y otros pueden presentar sintomatología leve, moderada o un pequeño porcentaje de sintomatología grave. Se manifiesta esta enfermedad clínicamente entre el 3 y séptimo día. Esto quiere decir que a partir de que una persona se encuentra expuesta al virus, puede desarrollar síntomas entre el tercer y séptimo día. Sin embargo, puede durar este periodo de 1 a 14 días. Por eso es importante que tengan este dato, porque hay que esperar esos 14 días si nosotros nos expusimos al virus o estuvimos en contacto con una persona ya con esta enfermedad. Los síntomas pueden variar, pero bueno, la primera semana pueden presentarse estos síntomas que son los más comunes, que es fiebre, cansancio, tos. Generalmente es tos seca, no es tos con flemas, malestar general, de dolor de cuerpo, de cabeza, dolor muscular, articular. Posteriormente se puede agregar dolor de garganta, congestión nasal, algunos síntomas gastrointestinales como diarrea, también puede haber náuseas, vómito, y bueno, otros síntomas menos comunes que quizás ya hayan escuchado, que es pérdida del gusto, pérdida del olfato. Incluso puede haber otros síntomas igual que es poco común, como una dermatitis, tipo una alergia en la piel. Y otros síntomas que ya se relacionan con una gravedad mayor, que es la falta de aire, dolor torácico, y que incluso ya requieren hospitalización. Esos pacientes pues ya se consideran como graves, ya que es necesario con una sintomatología moderada a grave. Ya un paciente que evoluciona hacia neumonía, pues bueno, y ya que lo tienen que intubar, ya es un paciente que estaría en cuidados intensivos, y bueno, eso ya es un paciente que ya está empeorando en la sintomatología. Generalmente los primeros 7 días el paciente ya es cuando se siente más mal, digamos, y posteriormente la segunda semana va mejorando. Si en la segunda semana no va mejorando, al contrario va empeorando, pues ya esto se perfila a un paciente que va a tener pues mayores complicaciones. Ahora, hablando específicamente de las pruebas de laboratorio, es importante lo que le mencionaba de la presencia de los síntomas y en qué días, porque estas pruebas pues van dirigidas precisamente a ciertas enfocadas, algunas directamente a detectar el virus y otra como un método indirecto.
pero van enfocadas es importante el tiempo de evolución del paciente con la sintomatología. Por ejemplo, esta prueba de método, o sea, para el laboratorio podríamos decir que lo podríamos enfocar en dos grandes grupos. Aquellas pruebas que detectan directamente el virus, es decir, por ejemplo, esta técnica de PCR, el método es PCR, que es reacción en cadena de polimerasa, a eso se refiere PCR. El punto es que esta técnica hasta ahorita es el método diagnóstico, es decir, no hay otra prueba que haga el diagnóstico y se refiere a que esta prueba detecta directamente el genoma del virus, es decir, ese virus, ese RNA viral de ese coronavirus, por medio de esta prueba se detectan ciertas porciones, ciertos segmentos. Entonces, dice este método, dice, bueno, yo aquí lo estoy viendo directamente, es como tomarle una foto a ciertos fragmentos del virus. Ahora, existen otras técnicas que son los métodos indirectos. Aquí pues muchos han escuchado de los anticuerpos IgM e IgG. Bueno, aquí se refiere a esto. Estos métodos indirectos se llama así porque no está detectando directamente el virus, sino una reacción de nuestro organismo hacia el virus. Son las llamadas defensas que decimos, pues ya generé defensas, pues bueno, son estos anticuerpos, pero es algo que nuestro organismo reaccionó a producirlos y por eso se clasifica como un método indirecto, porque no está detectando el virus como tal, sino una reacción de nuestro organismo. En estas pruebas serológicas es importante que ustedes sepan que no solo existen las pruebas rápidas, porque todo el mundo dice, ¿es prueba rápida o es PCR? O sea, aquí el tema es que las serológicas, estas pruebas se toman en sangre y existen las pruebas rápidas y otras que se llaman automatizadas, que utilizan estos métodos, así como acá les decía que esta PCR significa reacción en cadena de la polimerasa, pues es el método que utiliza la máquina o el instrumento que hace el proceso. Pues igual acá la serología se puede hacer por medio de pruebas rápidas, que es el cartuchito que seguramente ustedes han de haber visto en algún momento en redes o en la televisión o en alguna parte, y las otras pruebas serológicas que también se hacen en sangre, pues son a través del laboratorio, las hacen sus equipos que tiene ahí ya montados cada laboratorio. Entonces, son las dos pruebas que podemos utilizar. Hasta ahorita son las que se utilizan para COVID-19, la PCR y las pruebas serológicas. Ahora, esta gráfica es muy sencilla, pero nos da mucha información. Aquí pues podemos ver la gráfica roja, la curva roja, digamos que asemeja o es el indicativo de la prueba de PCR, y la prueba de la serológica, pues aquí vemos las dos anticuerpos, que es la IgM y la IgG. Aquí pues salta a la vista que luego la PCR pues empieza como a elevarse. Aquí tenemos la exposición y aquí vemos los días que va evolucionando un paciente, por así decir. Y vemos cómo la PCR empieza a elevarse desde días tempranos, incluso y cuando aún no hay sintomatología. Aquí se marca cuando empiezan los síntomas, más o menos que les comentaba, a partir del tercer día. Entonces, la PCR puede detectarse un poquito antes, pero se encuentra su mayor carga como al día 5, como aquí se menciona, o aquí se refleja. Posteriormente, la PCR va bajando, en algunos a lo mejor al día 14 tienen una carga imperceptible y otros se pueden ir hasta el día 21, incluso más tiempo. Esto es como de una manera general, no todos los pacientes se comportan de la misma manera. Y vemos la IgM cómo se va elevando y más o menos como al día 7, 8 tiene como que la elevación como más detectable. Este es el anticuerpo que se menciona que es el de la etapa aguda, porque es el primero que se eleva, y el segundo anticuerpo es la IgG. Esta inmunoglobulina se mantiene elevada por varios meses. Y este es el anticuerpo llamado de memoria, precisamente por el tiempo que dura, y aparte es el anticuerpo que se menciona que es el que puede dar cierta inmunidad a un paciente que ya ha sido contagiado. Entonces, bueno, aquí me adelanto un poquito. Por ahí la semana pasada había una pregunta que si cuánto tiempo un paciente puede contagiar a otro una vez que empieza con los síntomas o ha sido detectado, sobre todo por esta prueba PCR que le comentaba, en la prueba diagnóstica. Pues aproximadamente a partir de que empieza con los síntomas son 14 días que un paciente puede infectar a otros. Entonces es el tiempo que hay que tener como para prácticamente, de hecho es por eso que se llama
el aislamiento, que son el aislamiento de 14 días, o un paciente que no sabe si se contagió, pues ya entonces esto es cuarentena, todavía no tengo síntomas, no sé si me contagié ni nada, todavía no tengo una prueba positiva, pues entonces el paciente se va a cuarentena y se va a 14 días, o sea, lo ideal es que esto ocurriera pues prácticamente en todos los casos, así evitaríamos contagios. Ya un paciente que requirió una hospitalización, que requirió oxígeno o algo adicional que lo llevó al hospital, ese paciente pues se considera que tuvo una carga del virus más alta, o sea, mayor cantidad de virus invadió su organismo, que tiene que esperar al menos 3 semanas para que digamos que ya no contagie a otros. Entonces, esa parte es como que más bien dependiendo de la cantidad de virus que tenga cada paciente y del comportamiento y de las manifestaciones clínicas que se tenga. Ahora, esta imagen pues es muy sencilla, pero nada más quiero como que vayan recordando que existen pues prácticamente 3 pruebas ahorita en el mercado. Una es la PCR, que es la prueba diagnóstica, y las otras 2 que digamos que pareciera que la ponemos a competir con la PCR, pero la realidad es que pues no es una competencia, o sea, más bien se complementan. Una es la prueba rápida y la otra pues aquí digamos que simula que se toma una muestra sanguínea y se va al laboratorio a procesar, porque pues son las pruebas automatizadas que yo les comentaba. Las serológicas pueden ser rápidas o automatizadas. Entonces vamos a hablar así de manera general de la prueba de PCR, porque digamos es tan, se considera el estándar de oro o la prueba diagnóstica para esta enfermedad. Nada más hablarles un poquito de cómo es la toma de muestra. La toma de muestras se lleva a cabo por personal capacitado en la toma de muestras, que requiere un equipo de protección personal especial para hacer la toma, puesto que la persona que toma la muestra se expone directamente al virus si un paciente tose al momento de tomarle el exudado faríngeo o el nasal. Se utiliza un tipo cotonete largo y se tienen que tomar 2 muestras, una nasofaringea, y se llama así porque llega hasta atrás, hasta la faringe, es algo molesto para el paciente, pero si se toma de acá de enfrente, la muestra no es representativa, no es buena, o sea, no es una buena toma de muestra. Lo que está descrito es que el virus entra por la nariz, boca, y va y se aloja las células de la faringe, y ahí está, adentro de esas células. Puede ser que a lo mejor haya virus que estamos tosiendo si tenemos tos y lo tengamos a lo mejor en la boca, pero la realidad es que para la prueba se requieren células que tenga el virus dentro. El virus llega dentro de la célula y él es lo que necesita entrar a la célula para sobrevivir, si no, no sobrevive, porque utiliza el ADN de la célula para poder reproducirse y hacer más copias, es decir, más virus dentro del organismo. Entonces, igual el faringio, pues incluso hay estudios que han mencionado que se toma de las mejillas, el paladar, pues tratando de no molestar a lo mejor tanto al paciente, pero se ha demostrado que esas células todavía no, o sea, no, ese tipo de muestra no es como que el más confiable. Hasta el momento es llegar a faringe, o incluso la PCR puede hacerse a lo mejor si la tos es productiva, es decir, que tiene flemas, se puede hacer a lo mejor de flemas, o también se puede hacer, por ejemplo, de lavados bronquiales, pero esto ya se hace prácticamente en pacientes que están hospitalizados, incluso en terapia intensiva. Y de hecho, ese tipo de muestras se hace sobre todo en aquellos pacientes que se sospecha que por otras pruebas de gabinete, como una tomografía, tiene algo característico que pueda sugerirnos COVID, y las muestras nasales, nasofaringeas y este tipo de muestra que les muestro en la imagen, no nos está saliendo positiva, pues bueno, se va como que a otro extremo, se hace un lavado y ya de ahí se puede recuperar. Eso es un porcentaje muy pequeño de pacientes, por eso el estándar es hacer este tipo de muestra, porque obviamente la mayoría son pacientes ambulatorios, no son pacientes hospitalizados, entonces esta es como que la toma ideal para ese tipo de pacientes. Ahora, esta prueba requiere de personal especializado para el proceso y la interpretación, así como la toma de la muestra que les mencionaba. Entonces, esto lo hace como, pues obviamente, como menciona ahí, una prueba de alta especialidad, es una prueba de biología molecular, porque va y detecta directamente al virus. Entonces, esto lo hace que tenga como un alto costo, porque pues todo esto pues se refleja obviamente en el costo de la prueba, ¿no? Entonces, es como que la única desventaja que tiene esta prueba. Aquí yo les quiero hablar y me gustaría que pusieran especial atención en la sensibilidad.
La sensibilidad de la prueba se refiere a detectar a aquellos pacientes que tienen la enfermedad, es decir, detecta la enfermedad. Entonces, si decimos que una prueba tiene una sensibilidad de mayor del 99%, pues prácticamente me está detectando pues el 100% de los pacientes que tienen la enfermedad. Entonces, por eso es que esta prueba es considerada la prueba diagnóstica. Ahora, esta evaluación de la sensibilidad, pues la hace la persona o los laboratorios, los jefes o los directores de laboratorios que están evaluando pruebas para ofrecerlas a pacientes. Entonces, si el laboratorio quiere ofrecer una prueba confiable, pues entonces ellos verifican qué sensibilidad y qué especificidad tiene la prueba. A lo mejor la especificidad de la prueba puede ser un poco menor, porque como les decía, la prueba también depende mucho de cómo se tome la muestra. O sea, también el lugar donde se tome la muestra deben de ser un personal capacitado que tome una muestra correctamente de las áreas que yo les estaba comentando. Y también les había mencionado de la detección, que es mayor cuando se hace al tercer o quinto día después del contacto. Esto porque en cada persona puede variar, es decir, una persona puede recibir mayor inóculo o mayor cantidad de virus de otra persona infectada y esa persona va a desarrollar una réplica del virus dentro de su organismo más rápida. Entonces va a tener un mayor número de copias, pero si una persona tuvo una poca exposición, es decir, traía cubrebocas, la persona infectada también, pero aún así se infectó, pues ahí la cantidad de virus va a variar, va a ser menor y entonces va a tardarse más su organismo como en replicar la cantidad de virus necesaria para detectarse por este método PCR. Y bueno, esto es en cuanto a la PCR, espero que les haya quedado muy claro, si no al final puedo aclarar cualquier duda. Y esta es la técnica, o sea, a lo mejor se ve ahí como que complejo, pero así de manera general podríamos representar como el ARN viral que ya está dentro de la célula, ya tiene como secuestrado el DNA de la célula de nuestro organismo, se separa y se le adicionan ciertos componentes, se ingresa a un equipo y después ahí dentro del equipo se hace así como una separación de estas cadenas que están aquí y entonces se empieza a detectar las porciones y dice el equipo, aquí está lo que estoy buscando y tomo una foto, digamos, o sea, no es que tome una foto, pero es como decir, aquí lo estoy viendo, aquí está el virus, si no estuviera, no se pegara la cadena y pues diría, no está ahí, no está el virus, ese paciente no está infectado, así lo podríamos como interpretar, digamos como que a grandes rasgos, ¿no? Porque no es tampoco tan sencillo. Ahora pasando a esta prueba que es como que lo que a lo mejor causa más confusión, las pruebas serológicas, aquellas pruebas que se toman de sangre y que se utiliza una prueba rápida, que es este cartuchito que ustedes seguramente han visto. Aquí ven como unas líneas como el tipo prueba embarazo, pues bueno, esta es la prueba rápida. Y la prueba automatizada también se toma en sangre, pero se va y se ingresa a un equipo, a un laboratorio, es decir, no se hace de manera visual interpretando a través de líneas, sino que el instrumento, la máquina que tenemos en los laboratorios, este equipo hace el proceso y nos da un resultado. Entonces, aquí es importante recalcar que estas pruebas de inmunoglobulinas o anticuerpos son para monitoreo de respuesta inmunológica, es decir, para ver cómo nuestro organismo está respondiendo ante el virus. Incluso hay algunos pacientes que han sido positivos por PCR, o sea, la PCR si da positiva es que ahí está el virus, o sea, no hay duda. Pero sin embargo, los anticuerpos llegan a dar negativos. Igual está descrito que hay algunos pacientes que no llegan a desarrollar los anticuerpos. Entonces, es importante que ustedes también tengan ese dato. Ahora, un poquito nada más de las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas, bueno, como les mencionaba, son estos cartuchitos que puede que se tome una muestra de sangre y se ingrese por unas gotitas ahí al cartucho y ya después se ven como que las líneas que se marcan. O también puede ser que se pueda hacer en un consultorio, a lo mejor en la empresa donde alguien trabaja, porque también puede hacerse una punción en el dedo, a obtener unas gotas de sangre y directamente ponerla en el cartucho pues estos que les estoy mencionando, o a lo mejor toman con una pipetita unas gotitas, pero al final nos lleva a lo mismo, o sea, es ponerlo ahí en el cartucho y este cartucho lo que va a hacer es que va a pintar unas rayitas. Entonces, ya esto pues obviamente es a interpretación de quien lo está procesando. Las rayitas significan, la primera rayita pues es el control, esa quiere decir que el cartucho está funcionando, pero bueno, es un control
pues digamos no tan especializado, no tan robusto, es un control pues nada más como para evaluar el cartucho. Si no nos diera esta rayita, como las pruebas de embarazo dicen, son 2, pues es positiva. Si es una, es negativa, porque siempre debe de pintar una, pues igual aquí, siempre debe de pintar esta. Ya si pinta la segunda que dice G, pues esa digamos que dice que la IgG, que la inmunoglobulina G está positiva. Ya si pinta la M, pues quiere decir que la M está positiva, y si pintan las 3, pues quiere decir que el cartucho está funcionando y que tanto la inmunoglobulina G como la M están positivas. Entonces, la interpretación es así tal cual como se las estoy diciendo, o sea, es ver que se pintan estas líneas y así es como se da un resultado. Entonces vemos que es una toma de muestra sencilla, no se requiere personal especializado, el tiempo de respuesta puede estar en horas. La PCR no les comenté, pero puede estar en un tiempo dependiendo de dónde se manden a proceso, porque no, siendo una prueba tan especializada, la gran mayoría de los laboratorios no la procesa, sino que las manda de referencia a laboratorios de biología molecular, de diagnóstico molecular, y ahí digamos que depende a dónde se envíe, pues es el tiempo de respuesta que se le da al paciente, puede variar de 1 a 7 días. Esta prueba pues se puede tardar horas, esto es lo que hace que tenga un bajo costo, y es importante que la prueba se tome a partir de que se tienen los síntomas, contar 7 días y hacerla. Si se hace antes, pues corremos el riesgo de que la prueba salga negativa, pero porque los anticuerpos todavía no se han generado. Por eso yo les mencionaba en la gráfica que les comentaba que la IgM, por ejemplo, empieza más o menos entre el 7º día. Aquí, pues, no todos, como les decía, no todos los pacientes reaccionan igual. Algunos puede ser que al 5º día, otros al 9º, pero lo importante es que se espere un tiempo para que estos anticuerpos se desarrollen en nuestro organismo. Ya la IgG, que tarda más tiempo, esa puede tardar hasta 14 días, que es la que les mencionaba que dura varios meses. Entonces es importante tomar en cuenta esta ventana de tiempo. Ahora, la sensibilidad, que yo les decía que la PCR tiene una sensibilidad mayor al 99, pues bueno, la sensibilidad de estas pruebas rápidas de cartucho puede variar del 70 al 95%. Esto quiere decir que si depende de la marca, o sea, nosotros como pacientes quizás no sabemos qué marca ni cómo evaluaron esa prueba, pero todos los reactivos traen anexo unos insertos, se le llama unas hojas, en donde menciona todas las características de los reactivos y en este caso de estos cartuchitos. Por ejemplo, si alguien está vendiendo una prueba que tiene una sensibilidad del 70%, pues recuerden que yo les decía que la sensibilidad se trata de detectar la enfermedad o pacientes enfermos. Entonces, si estoy utilizando del 70%, pues el 30% de los pacientes no los estoy detectando. Y entonces el 30% yo le puedo decir que está negativo y está positivo y anda por ahí por la vida diciendo que fue negativo y puede estar contagiando a otras personas, ¿no? Entonces, pues por eso como que lo importante de tomar en cuenta en estas pruebas. Ahora hay algunas marcas que marcan el 95%, pero ya también es responsabilidad de quien evalúa esta prueba, porque a veces le dan el 95%, pero el comparativo para dar este porcentaje es con la prueba estándar de oro, que es la PCR, y tienen que correr cierta cantidad de pruebas para decir un porcentaje. Entonces, algunos de este tipo de pruebas tienen una cantidad de comparación de pruebas muy pocas, o sea, 20 pruebas, eso es nada, o sea, no, ese 95%, la verdad es que no podrían, la persona que sabe evaluar la prueba, pues dice, no, esta no me sirve porque 20 pruebas comparadas con PCR no sirven de nada, o sea, entonces, sí es importante que la persona o el laboratorio que esté vendiendo estas pruebas, pues tome en cuenta todos estos datos. Ahora, para las pruebas serológicas, el método automatizado que yo les comentaba, que va y también se toma una muestra de sangre, esta no es no hay la posibilidad de tomarla por un pinchazo en el dedo, esta obligatoriamente se tiene que tomar una muestra en el brazo. Esta muestra va y se lleva al laboratorio, se mete a una centrífuga. Lo que hace este equipo que se llama centrífuga, pues es separar las células. Todo esto que se ve acá abajo rojo, pues es como tal todas las células. Y esto amarillo que se ve aquí es el líquido donde en nuestra sangre se mantienen las células circulando para que no, digamos, no estén secas, sino que estén resuspendidas en un líquido. Pues este líquido tiene proteínas y demás componentes, y aquí se encuentran los anticuerpos o estas defensas que nosotros generamos contra el virus cuando estamos expuestos a él. Entonces, lo que van a hacer los equipos automatizados es tomar esto. Ya desde ahí,
estamos como haciendo, digamos, una extracción, ya no es una sangre total, no es un pinchazo en el dedo donde todo está mezclado, sino que eso hace que esta prueba sea, digamos, mejor, porque ya estamos separando los anticuerpos de todo lo demás, de todo el contenido celular de nuestra sangre. Una vez que se hace esta centrifugación, va y se mete a estos equipos que yo les decía, hay diferentes marcas, o sea, no existe solo uno, o sea, hay varias marcas, estos solamente son algunos ejemplos, y las muestras van y se ingresan ahí, pero antes de ingresarse debe de llevarse todo un proceso, es decir, de que el equipo está funcionando bien, los reactivos que estoy utilizando para que me detecten ese anticuerpo está funcionando adecuadamente, el químico, el técnico que está haciendo la prueba lo está haciendo bien. ¿Esto cómo lo refleja? Pues a través de que el equipo o esta máquina nos da una serie de datos, de gráficos, es el llamado control de calidad interno del laboratorio. Entonces nosotros podemos ver el comportamiento y decimos, bueno, si está funcionando bien el instrumento, nuestros reactivos, el analista hizo bien su trabajo porque está dentro de lo especificado según el fabricante, nos da también ciertos datos que para esta prueba automatizada también debemos de hacer cumplir para decir que pues se está cumpliendo con lo establecido y no solamente es tengo el equipo y proceso y ya, o sea, también se lleva una evaluación para decir que nuestro instrumento y todo lo demás está funcionando correctamente y que se cumple con las especificaciones. Entonces, aquí digamos que la principal limitante hasta en la actualidad es que estos equipos solamente detectan IgG, es decir, la prueba, digamos, la prueba tardía, es decir, que este es el anticuerpo que permanece más tiempo en el organismo. Es una desventaja, por así decir, porque no nos está dando el otro anticuerpo, la otra inmunoglobulina, pero más bien depende del enfoque y de la utilidad de la prueba. Es decir, si esta prueba es la llamada que nos da las defensas como para varios meses, pues si yo estuve enferma y no me hice la PCR o estuve en contacto con una persona que estuvo positiva, pero a mí no me dieron síntomas ni nada, ya pasaron a lo mejor un mes, 2 meses, y diga, pues a lo mejor yo ya tengo anticuerpos, pues me la puedo hacer, estoy asintomática. O sea, cuando un paciente tiene síntomas, lo ideal es hacerse la PCR, no hacerse los anticuerpos, porque hay que ver si lo tenemos activo, pues entonces hay que tener las medidas para no contagiar a otros. Si nos hacemos anticuerpos, pues corremos el riesgo de no detectar que todavía tenemos una infección aguda. Ahora, si nos hacemos solo la IgG, pues es mayor porque no tenemos la fase inicial. Ahora, de manera automatizada, lo que se describe o la referencia que nos han dado es que solo se hace IgG porque las IgM no la han sacado porque está dando falsos positivos con otros coronavirus, es decir, o sea, no es que no quieran fabricar la prueba IgM, o sea, la están haciendo, pero no la sacan al mercado porque está dando estos falsos positivos, es decir, yo puedo decir que alguien tiene la enfermedad, pero no la tiene porque me está dando una reacción cruzada. La prueba confunde con otros coronavirus. Entonces, si a ustedes en algún lugar les dicen, hacemos anticuerpos, hacemos IgM e IgG, pues ustedes ya sepan que es una prueba rápida. Si les dicen, hacernos solo IgG, es de manera automatizada, pues se refiere a esta prueba. Entonces, es importante que ustedes puedan como diferenciar pues a qué se refiere, qué les están vendiendo, ¿no? La sensibilidad de esta prueba pues es mayor al 95% y pues no extraña, ¿no? O sea, si es una prueba más controlada, pues puede detectar mayor cantidad de enfermos. Se requiere a lo mejor personal más capacitado porque es ya personal que tiene que saber utilizar el equipo automatizado, tiene que saber interpretar que todo está bajo control para poder correr muestras y decir que vamos a dar resultados confiables. Entonces, de eso se trata el método automatizado de las pruebas de inmunoglobulinas y es importante que ustedes sepan esta parte de que sí, o sea, se describe que ya hay como, si se detecta la IgG, es que ya el paciente tiene cierta inmunidad que no va a dejar que el virus vuelva a entrar a sus células, entonces lo va a noquear, lo va a bloquear, es lo que trata de interpretar esta imagen, y de que ya no entra, o sea, ya en el caso de que entrara, también hay algunos casos que mencionan que se da una sintomatología muy leve. Aquí el tema es que cuánto tiempo puede durar estas IgG, se describe que puede ser por varios meses, un año,
o algunos casos ya descritos que ha sido pacientes que duran 3 meses, o sea, también es importante que ustedes sepan que no van a durar, o sea, es importante que tengan ese dato porque puede ser que a lo mejor a los 3 meses ustedes se puedan volver a hacer esta IgG y ya no está detectable, o sea, ya está negativa. Entonces, digamos que es por eso la importancia del seguimiento de nuestra respuesta inmunológica, porque ahí si ya no está detectable, pues entonces pudiera interpretarse como que estos pacientes ya están nuevamente vulnerables. Como les decía, nada es blanco y negro, hay escala de grises y como les decía, también hay pacientes que desde un principio no desarrollan estos anticuerpos, sin embargo, se menciona que desarrollan otro tipo de inmunidad, pero esta inmunidad pues es más bien, no es detectable hasta ahorita por laboratorio, entonces sí, a lo mejor sí tienen inmunidad, pero no se puede demostrar, ¿no? Entonces es importante así como que no es blanco, no es negro, esto es la generalidad, pero puede haber variaciones. Entonces, bueno, esto es lo que yo les quería hablar del método automatizado, que ustedes tengan muy claro que no solo existen pruebas rápidas, sino las pruebas de anticuerpos también se pueden detectar por otros métodos. Y bueno, ya concluyendo, para pasar a la parte de las preguntas, pues la prueba diagnóstica, como les he mencionado prácticamente en toda la plática, es la de PCR. Sé que es una prueba costosa, sin embargo, idealmente, pues es la prueba que todos, si tenemos síntomas, nos deberíamos de hacer. En el caso de que no pudiéramos hacérnoslas porque está muy costosa y deciden los pacientes hacerse una prueba rápida, pues es muy importante que sepan estas variables. O sea, algunos pacientes pueden que no desarrollen anticuerpos, algunos pacientes pueden tardarse un poquito más en desarrollarlos, entonces es importante que tengan en cuenta los periodos de ventana que yo les decía, esperar para una prueba rápida mínimo 7 días, para una prueba de IgG que solamente se hace de manera automatizada, esperar 14 días. Unos pacientes pueden dar positivos antes, otros después, pero este es como que el promedio de esperar el tiempo para que se pueda obtener un resultado pues confiable de acuerdo a la prueba que se esté utilizando. Entonces, lo ideal es que no tengamos que necesitar ninguna prueba, es decir, que todos nos cuidemos, que todos tomemos nuestras medidas de distanciamiento, ya saben, el saludo el estornudo de etiqueta, todo lo demás que ustedes han escuchado, obviamente lavarnos las manos, y lo más importante quizás es usar nuestra barrera, que es utilizar un cubrebocas, o sea, eso es lo más importante para que no evitemos como que el contagio, porque eso es como que nuestra barrera para evitar que el virus entre a nuestras vías aéreas. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud lo recomienda y pues todos deberíamos, en la etapa que estamos, utilizarlo. Entonces, bueno, no sé si podríamos pasar a las preguntas, si hay alguna duda. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente tenemos bastantes preguntas aquí en el chat. Vamos a tratar de filtrar, esperemos contestar la mayoría de ellas. Muchas son muy similares, entonces probablemente podamos responder una y a posterior las que continúan con cierto grado de duda sobre todo. Me preguntan, por ejemplo, que qué tan confiables son las pruebas rápidas. Entonces, pues ya más o menos nos platicó cuál es la diferencia entre una PCR y una prueba rápida. Pero yo creo que aquí lo importante de la confiabilidad depende mucho de la marca, del distribuidor, de quién la realice. No sé si nos puede dar un poquito más su opinión con respecto a la confiabilidad de estas pruebas rápidas. Sí, como yo les mencionaba, es lo más importante es como la toma de muestra, por ejemplo, una PCR que se tomó bien, o sea, es decir, se tomó hasta la faringe, se metió el hisopo por la nariz hasta la faringe, igual el orofaringeo, el cotonete se ingresó hasta la faringe, digamos, es una toma de muestra bien realizada, o sea, esto se requiere personal capacitado. Y si el paciente tiene una carga viral ya detectable, que generalmente son para todos los equipos que se hace PCR, son 20 copias, o sea, en realidad son poquitas, pero algunos pacientes pueden no tenerlas. Entonces, si se cumple con estos dos requisitos, por eso la prueba, la PCR, la mejor. Ahora, si nos vamos por las pruebas serológicas, las pruebas rápidas, les mencionaba, tienen una sensibilidad menor, dependiendo de la marca. Entonces, es muy importante que también la persona no se vaya a equivocar al interpretar las rayitas, o sea, esto es prácticamente de interpretación. Y sobre todo, esta parte de
o sea, aunque sea poner la gotita, o sea, si la pone la gotita del dedo a ponerla con una pipeta, eso ya es una variación. Entonces, es importante que las personas también sigan lo establecido por el fabricante, porque el fabricante da ciertas especificaciones y las personas que realizan la prueba pueden hacer muchas variables de esto y que si tenemos una prueba a lo mejor que dice que tiene el 95%, pues si hay variables adicionales, pues puede ser que esa prueba no nos esté detectando adecuadamente. Y si aparte es una prueba que detecta el 70% de los pacientes, pues ya se nos está yendo un gran porcentaje, que es el 30% de pacientes que no estamos detectando. Entonces, prácticamente a eso, digamos, es lo más importante que los pacientes, usuarios, pues también tendrían que tener nociones y conocimiento, porque yo entiendo que muchos van y preguntan y dicen, ¿qué pruebas tienen para COVID? Y dicen, o tienen pruebas rápidas, porque generalmente, obviamente, muchos pacientes no pueden pagar una PCR. Entonces, pues deciden la rápida, pero es importante que sepan que, pues, que son menos sensibles, es decir, detecta al menos pacientes con enfermedad, en conclusión. Así es, muy bien. Yo creo que también aquí es importante determinar que ya existe mucha gente no médica que se dedica a la venta de este tipo de pruebas. Para que tengan esa consideración, también es importante la interpretación. No es lo mismo la interpretación de un médico, un químico, a una persona que vende las pruebas simplemente por redes sociales. Entonces, yo creo que siempre la valoración de un médico y acudir a un laboratorio es crucial, que se encuentre certificado para poderle dar un poco más de confianza al resultado. Muy bien. Sí. Doctora, nos preguntan con respecto a la PCR, nos dicen, ¿qué tan certera es la prueba de PCR? Por ahí ya nos manejó un grado de sensibilidad que tiene esta prueba, pero yo creo que lo más importante es que nos recordara cuál es el periodo de tiempo más recomendado para realizarlo. Sí, como yo les mencionaba, uno es la toma de muestra, eso hace que sea más certera, que sea una correcta toma de muestra, y la otra es específicamente esto, o sea, si yo estoy en contacto con un paciente positivo y ni siquiera sabía que estaba positivo, y luego me dicen, no, pues tiene COVID ese paciente, y al día siguiente o en ese momento yo quiero correr y hacerme la PCR, o sea, no me va a salir nada. O sea, el organismo tiene que replicar ese virus dentro para que la prueba sea efectiva, es decir, que se detecte realmente. Entonces, es recomendable esperar de 3 a 5 días después de que se expuso un paciente, un paciente a alguien ya infectado, para que la prueba cumpla con esta sensibilidad que yo les comentaba. Muy bien. Sí, de hecho, fíjese que era la siguiente pregunta, porque resulta que yo creo que cada día es más frecuente que encontremos en el medio pacientes asintomáticos que se detectan por un screening con positividad a COVID. Entonces, muchos de las personas que nos están acompañando, por ejemplo, María del Carmen pregunta, si tuvimos contacto con un positivo de COVID, ¿cuántos días esperaremos pues, para saber y tomarnos la prueba? Entonces, pues sí es importante esto que nos acaba de comentar. ¿Sí? Así es, y yo le agregaría, por ejemplo, un asintomático, o sea, lo ideal es, si yo no decido hacerme la prueba al tercer, quinto día, pues permanecer como en esta cuarentena de 14 días que yo les mencionaba al principio, porque no descarta que nos convirtamos en un asintomático. Entonces yo estoy esperando como a tener síntomas para hacerme la prueba y resulta que nunca tuve síntomas, pero sí lo tenía, o sea, porque sí nos ha pasado que hay pacientes que no tienen ningún síntoma y a lo mejor nos pueden decir, pero es que yo no tengo síntomas, ¿por qué estoy positivo? O sea, primero, ¿por qué se hizo la prueba? Porque estuvo en contacto, ¿no? O a lo mejor se la mandaron, pero no supo en qué momento estuvo en contacto con alguien que a lo mejor era sintomático y sí se contagió y le está dando una PCR positiva. Aquí el punto es que la PCR, si está positiva, no hay para dónde. O sea, si se mandó un laboratorio certificado, o sea, el laboratorio sabe trabajar, hizo bien la prueba y entonces me está diciendo, ahí está el virus. O sea, ahí no hay duda de que si me tomaron bien la muestra o no. O sea, aquí, si la prueba está positiva en un asintomático, pues no hay duda que ese es el resultado y no, al menos que el laboratorio, por alguna razón, él no vio que etiquetaran bien su muestra, no sé, algo preanalítico, pues ya eso es adicional, ¿no? Pero si va a un laboratorio donde él verifica que su muestra ha sido bien etiquetada, bien, pues sabe cómo, que sea un laboratorio que sabe tomar la muestra y todo, ese punto se descarta y entonces el resultado de un asintomático de una PCR positiva, pues no hay duda que es positiva, ¿no? Entonces, por la sensibilidad que tiene la prueba. Correcto, doctora, muchas gracias. También nos pregunta Avisag,
En el caso de los niños, ¿también está recomendada la prueba de la PCR para diagnóstico de COVID? De hecho, está recomendada para toda la población, o sea, desde un recién nacido, incluso hemos hecho pruebas. Y digamos que quizás para un niño pequeño que no, a lo mejor se menciona que a lo mejor los niños no generan tantos anticuerpos porque todo su sistema inmunológico no está tan activo. O sea, si el virus entró por nariz, boca, se puede detectar en cualquier paciente. Entonces, sí, o sea, la respuesta sí puede ser en un pequeñito de días de nacido. Muy bien. Doctora, también existen ciertos estudios paraclínicos que se pueden utilizar como complemento para el diagnóstico de COVID. Es el caso de la tomografía. Por aquí nos está preguntando Blanca Erlinda María. En caso de una tomografía, ¿se puede diagnosticar COVID? ¿Y qué es mejor, la PCR o la tomografía o ambas? Lo que pasa es que pueden ser complementarias. O sea, como yo les mencionaba, un ejemplo de a lo mejor una muestra que no se tomó bien de nasofaringe y un paciente empieza a evolucionar y él dice, pues es que yo me hice la PCR y me salió negativa, o sea, no, yo no tengo eso. Le mandan a hacer una tomografía y sale con datos característicos que usted bien sabe, doctor, que son unos datos característicos para decir, pues esto es sugestivo, prácticamente PCR. O sea, yo no puedo decir, o sea, se sugiere y es lo más, o sea, es lo más lógico por la imagen, pero la PCR es la que te dice, aquí está el gen. O sea, es la que te lo está dando porque lo vio, porque lo detectó directamente. Pero en casos de pacientes, y usted pues bien sabe que hemos tenido ya algunos casos, que por más nasofaringios que le tomemos, no nos sale. Y la tomografía está pues bien característica, entonces en otros casos igual se ha hecho un lavado y ahí se detecta. Entonces, como yo le decía, no es blanco, no es negro, hay complementos y la tomografía es uno de ellos que puede ser como un apoyo. Entonces, en estos pacientes, pues lo que decimos, bueno, entonces es el virus bajó, ya está causando la neumonía, todo esto, y ya no se ha conservado arriba el nasofaringe, por eso yo por más muestras que le tomen nasales, pues no lo voy a recuperar, ¿no? Pero si el paciente tiene toda la sintomatología, tiene la tomografía sugestiva, pues esto puede ayudar bueno, hace el diagnóstico prácticamente, aunque si el paciente se debe tratar con ese diagnóstico, o sea, aunque la PCR, por alguna razón, en los pocos casos muy contados que hemos tenido, nos esté dando negativa. Correcto, de hecho hay una publicación de Medio Oriente en la cual hablan que hasta el 30% de las PCRs que salieron negativas tienen una tomografía positiva, entonces sí es necesario realizar en ocasiones algún estudio complementario, sobre todo si el paciente sigue con sintomatología, esto es muy importante. ¿Sí? Doctora, por aquí nos pregunta Juan Pablo Soto que qué tan confiables son las pruebas que está realizando las instituciones públicas. ¿A qué prueba se refiere? O sea, por ejemplo, imagino que la PCR. Pues la PCR, pues yo creo que son confiables porque pues son laboratorios también certificados. Aquí el punto es que si la prueba se hace ahí o se envía a otro lugar, porque el punto es, en la prueba cuando llega a donde se procesa, pues se puede hacer todo perfecto, pero ¿cómo podemos asegurar que la muestra no perdió estabilidad en el camino, no? Entonces, más bien es eso, o sea que la variable preanalítica de lo que tarda en llegar una muestra o en procesarse también puede ser una variable. Entonces, la PCR seguramente sí, o sea, yo no he estado viendo cómo la hacen, ¿no? Pero ha sido certificado por la Secretaría de Salud, así como por el INDRE, así como ha certificado otros laboratorios privados, y esto le da la certeza de que están haciendo bien las PCRs, pero puede tener algunas variaciones. Incluso los laboratorios privados podrían tener esas variaciones también. Sí, es correcto. Al inicio de esta pandemia, solamente los laboratorios públicos eran los que estaban autorizados para realizar el muestreo y afortunadamente, más o menos como en mayo, fue que llegaron las autorizaciones para los privados. Doctora, por aquí nos están preguntando, ¿cuánto tiempo tarda un resultado de PCR aproximadamente en estar? Sí, yo les mencionaba que como no lo hacen la mayoría de laboratorios lo que hace es tomar la muestra. Entonces también depende del laboratorio de referencia donde se manda el proceso. Algunos laboratorios pueden tardar 36 horas, otros laboratorios pueden tardar 7 días. Entonces depende a lo mejor de la cercanía que tenga el laboratorio que está tomando la muestra a dónde la va a enviar. Pero, por ejemplo, el proceso como tal,
o sea, puede tardarse, o sea, es un proceso largo, o sea, se hace una extracción, como yo les mencionaba y les mostré ahí una pequeña imagen. El proceso como tal puede tardar como 6 horas. O sea, aquí el tema es que llegue la muestra, que el laboratorio pueda organizar todo y se generen resultados que generalmente son resultados de muchas muestras que también el laboratorio tiene que revisar gráficos, interpretar, y hacer los reportes y validar todos los resultados, que todo esto tiene que ser por personal especializado y también la interpretación se lleva su tiempo. Entonces, sí son, pues, por ejemplo, si nosotros ahorita tomamos una muestra y la vamos a procesar ahorita sin esperar juntar cierta cantidad de muestras, porque al equipo no se puede ingresar solo una muestra, porque eso no es redituable, porque la prueba es muy cara, se darían todavía las pruebas mucho más caras. Entonces se tiene que como reunir cierta cantidad de muestras e ingresarse a los instrumentos, a las máquinas, y que nos den resultados y empezar a interpretar y hacer todo esto, ¿no? Entonces, también hay laboratorios ya muy saturados que a lo mejor pueden tardarse por eso más tiempo, porque son demasiadas ya las muestras que tienen. Muy bien. Sí, efectivamente. Doctora, hemos tenido muchas variaciones en cuanto a los procedimientos desde que comenzó la pandemia. Desconocíamos mucho, creo que todavía nos falta mucho por aprender con respecto al virus. Inicialmente se pedían las pruebas para hacer un diagnóstico PCR de COVID y posteriormente se les estaban solicitando las pruebas de PCR para darlos de alta. Después los criterios por la Organización Mundial de la Salud cambiaron. Por aquí nos están preguntando que si es necesario realizarse una segunda prueba cuando la primera ha salido positiva y cuánto tiempo deberían de esperar para realizársela y saber que ya no son portadores. Aquí yo creo que el objetivo de repetírsela o del temor, a lo mejor algunas empresas dicen, no, pues tú estás positivo, tráeme una negativa, ¿no? Aquí es precisamente para que no para asegurar que no va a infectar a otras personas, pero nosotros sabemos que ese ya no es un estándar, o sea, ya no es necesario hacer una prueba, una segunda prueba negativa, o sea, más bien era como yo les mencionaba por ahí en la plática, que un paciente que tuvo síntomas leves o moderados, pero no requirió una hospitalización, el paciente a partir de que inicia con síntomas, a las 2 semanas ya no infectaría a otros, o sea, ya su carga viral ya bajó. Entonces ya podía como incorporarse, obviamente siempre con las medidas, porque como dice usted, aquí estamos aprendiendo, ¿no? O sea, algunos pacientes pueden ser como que las excepciones. Y pues es importante que aunque nosotros hayamos estado infectados, continuamos usando cubrebocas con las medidas y todo esto, porque al final los demás no saben que yo a lo mejor ya tengo anticuerpos, ¿no? Es importante que todos sigamos. Pero respondiendo a la pregunta, o sea, no sería necesario, ya está descrito, hacerse una prueba de seguimiento. O sea, si un paciente inició con síntomas y ya la primera semana yo les decía que es como la más sintomática, la segunda empieza a ceder y a partir de la que inicia la tercera semana, ese paciente ya no contagia. Aquí el punto es que algunos se la hacen, o sea, se hacen la PCR, ya no tiene ningún síntoma, pero la PCR va a decir, ahí yo sigo viendo el virus, pero ese virus ya está muerto. O sea, pero si yo llevo a mi empresa que me está pidiendo una prueba negativa, pues me va a decir, oye, tú todavía no puedes regresar porque aquí todavía dice que lo tienes. Pero ese RNA o esa porción que el equipo detectó, pues él dice, pues ahí yo lo estoy viendo, pero no te puedo decir si está muerto o vivo. Entonces, digamos que eso a partir de la tercera semana ya son pues cadáveres de virus. Ahora, un paciente que requiere hospitalización, que requirió ya más, porque no pudo ya quedarse en casa, tuvo dificultad respiratoria, algún otro síntoma que no le permitió quedarse en casa, pues entonces ese paciente sí tendría que esperar 3 semanas, porque en ese periodo de tiempo sí podría como que contagiar a otros, y a partir de la 4ª semana ese paciente ya está no contagioso, entonces no sé si eso resuelve las dudas. Sí, muchas gracias. Doctora, también nos preguntan que cuál es el tiempo ideal para poderse realizar la prueba de los anticuerpos IgG. Para la IgG son en promedio 14 días, o sea, mayor al 95% que yo les comentaba, son contando 14 días, porque la sensibilidad de la prueba puede variar. Por ejemplo, si yo me lo hago a los 7 días, la sensibilidad puede ser del 70%. Entonces, por eso es recomendable esperar mínimo 14 días. Algunos pacientes quizás se decidan hacérsela antes y les salga positiva ya, ¿no? Pero otros no. Entonces, lo ideal sí es esperar 14 días. Correcto. Y relacionado con este mismo aspecto de la IgG, nos preguntan que cuál sería la mejor prueba para realizarse. ¿Una prueba rápida
de IgG o una prueba serológica en un laboratorio? Pues la segunda, o sea, la segunda por todas estas variables que yo les comentaba, que ya se requiere un personal capacitado, con más especializado en el equipo, por ejemplo, donde se van a meter las muestras, sabe evaluar el equipo nos da ciertas variaciones y podríamos descartar que nuestro reactivo que estamos usando no es el adecuado, entonces no podríamos nosotros ingresar muestras de pacientes porque estaríamos dando resultados no confiables. Entonces, esto de una serológica automatizada que se realiza en un laboratorio, que como les decía, hasta el momento solo existe la IgG, no la M, porque puede ser que alguien le tome la muestra y se la lleve al laboratorio, pero reporta IgM, IgG, esa es una prueba rápida de cartuchito. Entonces, sí es importante como que distinguir estas dos partes, y la prueba automatizada que se ingresa a un equipo, pues tiene una mayor confiabilidad en el resultado, porque ahí se evalúan muchos factores para decir todo está funcionando bien. Eso es equipo, reactivos y personal que está procesando la prueba. Uh-huh. Muy bien. Bueno, por aquí nos pregunta una persona que es química farmacobióloga, no voy a dar su nombre. Pregunta, estoy en toma de muestras COVID y por falta de insumos solo cuento con hisopos para toma faríngea y se realizan 2 hisopados de ambos lados. ¿Se podría decir que es correcta mi toma de muestra para PCR? O sea, yo entiendo que tiene solo un hisopo y hace el nasofaringio más el faringio, ¿no? O en el caso que solo haga el faringio, aunque tome de un lado de la úvula y del otro, la realidad es que la sensibilidad baja mucho, porque también se describe que la mayor cantidad de virus entra por la nariz, o sea, al respirar. A lo mejor también por la boca a la vez, pero las primeras células que se infectan son las que quedan detrás de la nariz, a la altura de la nariz, en la faringe. Entonces, si usan solo el hisopo, hay 2 hisopos, uno que es muy rígido, es el que se toma para el faringio, hay otro hisopo que es uno flexible que se usa para el nasal porque lastima menos, pero también se puede tomar con este mismo rígido nasal. O sea, aquí el punto es que idealmente sean 2 hisopos, aunque sean iguales, aunque sean rígidos, pero que asegure que llegue hasta la faringe. Es más molesto para el paciente, pero claro, sí se puede tomar la muestra correctamente llegando hasta atrás. Entonces, más bien es como que practicar y asegurar, o sea, la medida que debemos de tomar para que llegue hasta la faringe. Y si estamos llegando, es una muestra bien tomada, aunque sea un hisopo con mango rígido. Uh-huh. O sea, si es un hisopo con mango flexible, pues es mejor porque se lastima menos al paciente, dificulta menos la toma, pero también se puede tomar con estos hisopos. Correcto. Doctora, nos están preguntando con respecto al plasma convaleciente. Hay algunas personas que están aquí en el webinar que probablemente pues, fueron transfundidos con plasma convaleciente y me dice, ¿qué tan probable es que un paciente convaleciente de COVID transfundido por plasma haga niveles de IgG contra COVID-19? Aquí el tema es que estos anticuerpos, a lo mejor, o sea, habría que ver si en el momento que él recibió el plasma, él ya estaba generando anticuerpos. Yes. Y si se mide los anticuerpos, pues no podemos saber si es el del paciente, propiamente los que produjo el paciente o lo que les pusieron. Entonces, aquí más bien es, pues ir monitoreando sus niveles, es decir, yo me puedo hacer una prueba ahorita y veo que la tengo positiva, y me puedo hacer una prueba al mes o a los 2 meses y voy viendo que esos niveles van disminuyendo o ya desaparecieron. Entonces, no hay así como que todavía muy descrito, como bien sabemos, esto es un rompecabezas que no se ha acabado de armar. En estos pacientes, estudios que nos demuestren, pues, o sea, no podemos diferenciar entre un anticuerpo producido por el propio paciente y uno que se le transfundió, o sea, no hay forma. Y el tema es, si el paciente ya había producido anticuerpos y, digamos, le dimos o se le dio una ayudadita con estos anticuerpos en el momento, a lo mejor posteriormente sí los produjo y va a durar el tiempo, pues a lo mejor varios meses con ellos, pero no podemos saber si sean los del paciente o los transfundidos. Correcto. Muy bien, doctora. Bueno, nos están preguntando que ¿cómo realizan ustedes en el laboratorio, doctora, las tomas de la muestra o cuáles son los diferentes métodos que ustedes utilizan para tomar muestras de PCR?
Para tomar muestras es, como yo les mencionaba, el nasofaringio. Se ingresa el hisopo por la nariz hasta la faringe, se hace un barrido de células y, y también se toma adicionalmente con otro hisopo un faringio, es decir, por la boca se ingresa otro hisopo y se toma otra muestra. Idealmente deben de ser las dos, porque yo les decía, hay artículos que definen, bibliografía que define, que si solamente se toma el faringio porque es más cómodo para el paciente, no se lastima, o incluso no, a lo mejor no sabemos tomarla bien, la nasal, la nasofaringia, ahí nos disminuye el porcentaje de sensibilidad de la PCR hasta el 60%. Y por eso es importante, porque cuando se toman las dos, aseguramos una correcta extracción de muestra que pueda esas células estar más arriba o más abajo, las aseguramos, porque al final estamos tomando muestra de un solo espacio. No estamos haciendo una toma de muestra sanguínea, que ahí va a andar todo, ¿no? Circulando, sino al final estamos a expensas de que esa zona donde se tomó la muestra esté el virus dentro de esas células. Muy bien. Doctora, con respecto también a las muestras que procesan ahí en el laboratorio Proquimed, ¿cómo las están realizando? Es decir, ¿hay que solicitar cita? ¿Van a domicilio? ¿Toman ahí mismo en el laboratorio? ¿Cómo es el proceso de solicitud o de cita que se está realizando? Para la PCR tenemos dos modalidades, una que es a través de, obviamente todo es por cita, porque no se toma en cualquier sucursal por el tipo de prueba que es. Tratamos como que encasillar, digamos, a los pacientes para evitar contagios para otros pacientes o nuestro personal. De esta manera controlamos un poco más esta parte. Es por medio de citas y es por dos modalidades. Puede ser a domicilio, se acude al domicilio del paciente de acuerdo al horario en que se agendó una cita y se hace la toma, o puede ser en su auto en nuestras instalaciones de laboratorio de proceso. Entonces, pero de las dos formas tiene que ser por cita, y les pedimos el cuestionario de estudio epidemiológico que se ha llenado, porque como el laboratorio donde se procesan estas muestras es un laboratorio avalado por el INDRE, pues nos piden ciertos requisitos y es importante cumplirlos para que, pues obviamente, el laboratorio también no nos limite y no deje de recibirnos muestras. Muy bien, pues también es importante, doctora, este formato epidemiológico la mayoría de las veces va llenado por el médico que les está solicitando la prueba. Y justamente la cita o la toma de la muestra se tiene que coordinar directamente con ustedes, ¿correcto? Así es, también hay algunos pacientes que hablan por voluntad propia sin una indicación, y también nosotros tenemos médicos capacitados que les ayudan a llenar el cuestionario para que no sea llenado por el paciente, porque hay términos que él no comprende. Y para la toma de la IgG, doctora, ¿qué requisitos o cuáles son las consideraciones que se deben de tomar en cuenta para que el paciente acuda a la realización? La IgG, pues primero, como es esta prueba, digamos, les mencionaba los días, es decir, es importante que el paciente conozca la prueba y nosotros le decimos, o sea, es una prueba de IgG que le va a decir si estuvo o no en contacto con el virus, pero no le va a decir si en ese momento lo tiene o puede contagiar a otros. Entonces, a ver, ¿usted tiene síntomas? No tengo síntomas, entonces sí puede ser la prueba para él. Ahora, ¿cuánto hace que usted cree que estuvo en contacto? No, pues hace un mes. Entonces, o al menos tienen que haber pasado 14 días para que nosotros le digamos, ¿sabe qué? Sí, le puede convenir esa prueba porque ya pasó el tiempo, usted es asintomático y pues esta prueba le puede ayudar para decir si estuvo o no en contacto con el virus. Esa prueba sí se hace a cualquiera de las sucursales porque es una prueba de toma de sangre y no requiere cita y requiere un mínimo ayuno de 4 horas para evitar que una muestra esté lipémica. Pero, o sea, que tenga grasa la muestra y luego hay alguna interferencia. Entonces, son como que lo que se requeriría para esta prueba. Muy bien, doctora. Y con respecto a los costos, nos están preguntando cuánto sale una PCR y cuánto sale una IgG. Pues los costos pueden variar dependiendo de los laboratorios. O sea, aquí el tema es a dónde se envían. Hay laboratorios que dan la prueba, la PCR un poco más económica, podría decirse unos 1,500 pesos. Varían, pero digamos que los laboratorios que generalmente tienen el tipo de población de pacientes que nosotros tenemos como Proquimed, el costo varía entre los 3,500 y los 6,000 pesos incluso. Hay algunos laboratorios que le dan en 6,000 pesos. ¿Y la IgG, doctora?
La IgG, pues más o menos está alrededor de entre 800 y 1,000 pesos. Muy bien, doctora. Pues le agradecemos muchísimo su tiempo, doctora. Fue una plática muy agradable, sobre todo resolvimos muchos cuestionamientos que se están suscitando respecto a las pruebas que se encuentran actualmente en el mercado. Doctora, si quiere despedirse con algún comentario. No, bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Y pues los invito, yo creo que lo que todos los médicos les pedimos, que se cuiden mucho, que utilicen todas sus medidas, y ustedes ya las conocen. Eso nos ayuda más, ahorramos más evitándonos comprar pruebas. Y bueno, es importante que ustedes tengan esa información y pues cualquier duda que ustedes tengan, pues saben que pueden contar con nosotros en nuestro servicio al cliente de Proquimed. También nosotros podremos aclarar cualquier duda. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora, por su participación. Esperamos tenerla pronto con nuevas noticias, con nuevos estudios de metodología diagnóstica para este virus que sigue haciendo de las suyas. Por lo pronto, le agradezco a nombre del Hospital Médica Campestre su aportación y su tiempo. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, hasta luego. Muchas gracias también a todos ustedes que cada 8 días nos siguen a través de las redes sociales. Gracias por participar en esta serie de webinar de salud y felicidad. La próxima semana tenemos un tema también muy importante y de mucho debate. Actualmente sabemos que ya están incluso circulando en algunos países algunos tipos de vacunas. China ya tiene vacuna, la Universidad de Oxford tiene vacuna, Estados Unidos, Rusia también ya está desarrollando un prototipo de vacuna. La próxima semana el doctor Óscar Moisés López Sanabrio, es médico infectólogo del staff de Médica Campestre, nos hablará sobre las vacunas contra el COVID-19 y cuáles son las más prometedoras, el tiempo que tardarían en llegar a nuestro país, los costos, beneficios, así como todas las variables que se pueden presentar. También les recuerdo que pueden descargar la revista de Salud y Felicidad, donde así como muchos otros temas de su interés, pueden estarlos a su alcance. Estamos actualmente en el número 41 de la serie. Este mes está conmemorado a todo nuestro personal del Hospital Médica Campestre por su ardua labor. Y aprovecho el momento para, a nombre del Consejo y de las direcciones del hospital, agradecer a todos los colaboradores del Hospital Médica Campestre por su apoyo, su profesionalismo durante esta pandemia. Sigamos trabajando por el bienestar de nuestros pacientes. Por favor, hay que seguirnos cuidando, sigamos utilizando los métodos de barrera, como es el cubrebocas, lavado de manos y sobre todo el distanciamiento social. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Doctora, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.